gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Glorificado sea su nombre. Vamos a presentarnos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a caminar en ti, obedeciéndote, Señor, reconociendo cuánto nos has amado y cuánto necesitamos aprender de ti. Señor, te presento cada uno de los hermanos que están conectados con nosotros desde los distintos países. Los hermanos que nos escuchan desde México, desde los Estados Unidos, desde Guatemala, desde Alemania, desde Colombia, desde Ecuador, desde Panamá, Señor. Bendice y guarda cada hijo tuyo, Señor, que en ellos se pueda cumplir tu promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá aquí vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos para quienes la has enviado. Prepara nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, guíanos con la grandeza de tu amor, guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a emprender nuestro vuelo ya y este será con la lectura del capítulo 13. Realmente este capítulo es impactante. Ayer les decía que es, sumamente esencial. Vamos entonces a escuchar este capítulo. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca, que hablaba de grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra
y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Bueno, notemos en este capítulo cuántas cosas que nos revela la palabra de Dios. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, si el Señor ordenó que se escribieran es para nuestro conocimiento y para nuestra ayuda. Lo que el Señor no quiere que nosotros sepamos, sencillamente lo sella. ¿Okay? Siempre apuntando a que el Señor conoce nuestra capacidad y nos da según nuestra forma de entender. Entonces, aquí notamos en este capítulo que es, wow, de verdad que este capítulo creo que es el más, como dijéramos, como la columna vertebral de este libro, pues acontecimientos trascendentales nos revelan acá. Y son cosas que a los salvados nos prenden las alarmas cuando comenzamos a escuchar situaciones que están ocurriendo y lo que estamos conociendo y escuchando ahora como el nuevo orden mundial, que ya no se va a tener el dinero en efectivo, que ya no se van a usar tarjetas, sino que ya se está implementando ya en países desarrollados una forma diferente de pagar. Nos mencionaba nuestra hermana, una hermana pues que ya en donde ella está, los chips ya los están usando, las personas se los están colocando dentro de la carne, dentro de su cuerpo, de modo que es con eso con que va a pagar y con lo que va a poder obtener las transacciones económicas. Y esto es algo que se está implementando y que se va a extender. Y hay muchas cosas que prenden las alarmas y uno dice, ay Señor, esta será la marca de la bestia. También estaban esos sustos de ahora con la plena pandemia, que en un espacio corto de un año estaba el asunto de que esa vacuna, que si era la marca de la bestia, que no era, y eran situaciones así que lo ponían a uno como en alerta, ¿no? Aquí trataron de obligar a las personas a que se vacunaran, hasta que ya determinaron no, el que desea lo puede hacer y el que no, no. De hecho, estaban promoviendo en las escuelas, en los colegios, que los que no se vacunaran no podían estudiar. Y eso presentó muchas quejas hasta el punto de que, bueno, hubo unos que sí accedieron, otros que no. Pero estas cosas que nos detalla la palabra de Dios, cuando nosotros estamos leyendo, estamos así como alerta. Comienza entonces el apóstol a decir que se paró sobre la arena de la mar y vio subir allí una bestia que tenía 7 cabezas. Se paró, es decir, el dragón, y subió del mar esa bestia, esa imagen del dragón llamado aliado por los pueblos del mundo. Y en su guerra contra los santos, porque precisamente la guerra no será contra los que hacen su voluntad, porque en ellos hay armonía. La guerra la van a tener contra los santos, contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los que viven enteramente apegados no al orden mundial, no al orden del mundo, al orden celestial, porque reconocemos que nuestra ciudadanía no es terrena. Y eso es lindo, cuando usted siempre mantiene la identidad. Hay unas cosas
que es preocupante en los llamados cristianos de estos días, y es que viven un mimetismo. Y les explico qué es el mimetismo. El mimetismo es lo que usted observa en algunos seres vivos que lo usan para pasar desapercibidos y sobrevivir. Es decir, hay mariposas que, debido a su necesidad para poder salir ilesa de sus depredadores, toma el color de los troncos y puede pasar desapercibida de los depredadores. Entonces se apega al ambiente donde está. Y así está sucediendo con muchos cristianos de nuestra época. Está ese mimetismo para no recibir quizás burlas, quizás para ser bien aceptada ante la sociedad. Y fíjense que aquí está tan claro la diferencia entre los santos, los salvados, a tal punto que arremeterá la bestia contra ellos, porque sencillamente no nos acomodamos a las exigencias del mundo, no hablamos como el mundo, no comemos como el mundo, no vestimos como el mundo. Nuestra personalidad está totalmente dirigida por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, nos hace referencia que este dragón hará guerra contra los santos. Las 10 diademas que están sobre los 10 cuernos es poder político y no sobre las 7 cabezas. Es la fuente de autoridad, que es el dragón que delega su autoridad al monstruo. Esto es tremendo. La bestia representa una encarnación del mal político y social. Fíjense cómo esto nos hace alertar. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Miren estas descripciones. Y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono a esta bestia. Fíjense que no podemos confundirnos. El dragón es el personaje y la bestia viene siendo como su guiador, no como su guiador. Podríamos decir que es como un aliado para hacer el mal. Y el dragón le dio el poder y su trono y una gran autoridad. Entonces, este monstruo es un compendio de las imágenes que se encuentran en el libro de Daniel, si ustedes lo pueden recordar, sobre los antiguos poderes políticos, como lo determina el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 2 al 7. Nos dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero que esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de esta bestia, y adoraban al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, aludiendo el poderío que tenía, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Una de sus cabezas heridas es un símil del cordero. Dice, el símbolo representa tanto a los emperadores como a los imperios. Y el principio espiritual es el mismo, no importa la interpretación. Y se le dio a él para que en su boca hablase grandes cosas y grandes blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio para que hablara blasfemia por el dragón, claro está, esta bestia, y se le dio autoridad sobre aquellos que moraban sobre la tierra. 42 meses, nada más y nada menos. Nada más que 42 meses. Fíjense ustedes. Y notamos que se les permitió hacer guerra contra los santos, y aquí viene la cosa difícil. Les hizo guerra a los santos y los venció. También se le dio autoridad sobre las tribus, sobre los pueblos y sobre las lenguas. Les dio autoridad y fueron vencidos los santos por esta bestia, quien había recibido del dragón gran autoridad y gran poder.
a tal punto que todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, todos los que adoraron a esta bestia, todos los que rindieron adoración, cuyos nombres no están registrados en el libro de la vida, se sintieron gozosos por esto, porque habían vencido, nada más que esta bestia había vencido a los santos de Dios. Y dice entonces, el que tiene oído, oiga. Fíjense cómo esta blasfemia, estos dichos irreverentes que llaman divino a lo humano y bueno a lo malo, fíjense lo que son las blasfemias. Llaman divino a lo humano y llaman bueno a lo malo y a lo malo llaman bueno. Y su nombre es el carácter de Dios revelador en la persona de Jesucristo. Y puede también ser traducido como así mismo o así es. Y su tabernáculo y de los que moran en el cielo son la gente de Dios, la iglesia, no son los moradores de la tierra. Cuando nos hace referencia al libro de la vida, ese es el registro divino de todos los redimidos desde el principio del mundo, que hace la referencia al periodo de la creación. ¿Quiénes son los que están para heredar las mansiones eternas? La palabra del juicio del Señor sobre Judá se convierte en palabras de consejo y aliento, y los perseguidos pues deben mantener una confianza paciente en Dios para que se cumplan sus propósitos y no para adoptar los métodos de la bestia y el dragón. Fíjense estos personajes que nos anuncia este capítulo. Cuando la palabra del Señor nos revela que esto que está por emerger del mar, fíjense qué cosa, ¿no? Que este dragón sale del mar, nos hace pensar cómo así, dónde es que sale este personaje, y a la vez delega tanto poder a esta bestia. Dice entonces Juan en el versículo 11 que después él vio otra bestia. Ahora esta subía de la tierra. La primera el dragón salía del mar. Ahora esta bestia sube de la tierra y tenía 2 cuernos que eran semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Fíjense cómo tiene el enemigo el mimetismo de disfrazarse como algo indefenso. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y ella hace que la tierra y los moradores que están allí adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y de verdad que esto de la herida mortal, hay muchas expectativas sobre esta bestia, porque precisamente es un poder que fue como que subyugado o fue vencido por un poco tiempo y después vuelve a retomar el poder sobre ciertas autoridades. Y la otra bestia, identificada como el falso profeta, es semejante a un cordero, un símbolo de sacerdocio empleado en el culto imperial que imponía la adoración del César. Además hacía grandes señales, tales como la magia negra y el ventriloquismo demoníaco, y engañaba a los moradores de la tierra. Subía de la tierra, y el culto imperial surgió en la provincia de Asia, y la marca, que equivalía al sello del Dios viviente, acreditaba la lealtad de un ciudadano a un emperador. Engañaba a los moradores, y esta bestia que había sido herida de espada y después vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Fíjense esta imagen, fíjense todas estas situaciones que se presentan en este capítulo, que son de gran alerta, porque esa imagen, que bien lo dice la Biblia, no hablan, no caminan, no respiran, pero aquí fue el poder que se le entregó a esa imagen
que le infundió aliento a esta imagen, de modo que hablaba y hacía matar a otros que no le adoraban. Por supuesto, ¿quiénes no adoraban a la bestia? Aquellos que conocemos que solamente se adora al Rey soberano, al único que es digno de toda honra y de toda gloria. Y esta imagen que se le otorgó este poder hacía que a todos, tanto los pequeños como los grandes, tanto los ricos como los pobres, los libres, los esclavos, todos ellos tenían que colocarse una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjense esto, no sé si han notado, pero la palabra del Señor nos revela que los sellados de Dios tendrán una marca o tendrán un sello en la frente. Pero como ustedes han observado, el enemigo es un vulgar imitador. Entonces, en estos tiempos del fin no van a existir términos medios. O vamos a estar sellados para la redención de Dios o condenados con este sello de la bestia para perdición eterna. No van a haber intermedio. No, yo ni me dejo sellar de acá ni voy a sellarme acá. No. Esto es como dijo Cristo: el que conmigo no recoge esparrama. Si tú no estás bien encaminado por el camino de la santidad, por el camino de la redención, si tú no estás bien encaminado por donde es, no vas a recoger con Cristo, vas a esparramar. Entonces vas a estar sellado por esta terrible imagen que dice que este sello que le impondrán, bien sea en la mano derecha o en la frente, de tal modo que van a hacer que todos los que sean sellados puedan comprar, puedan vender, puedan tener una vida socialmente estable, pero aquellos que no tengan este sello no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder hacer ninguna transacción, porque el que no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre no podrá ejercer ninguna transacción económica. Y esto, por supuesto, arremete totalmente contra la sobrevivencia en estos tiempos, ¿verdad? Porque ahorita todo es comprar, vender, ahorita es. Y nos hace referencia que aquí dice la palabra, aquí hay sabiduría. ¿En dónde? En la palabra de Dios hay sabiduría. Porque el que tiene entendimiento dado de Dios puede contar el número de esta bestia, que es número de hombre, y su número es sin duda alguna nada más y nada menos que el 666. Como ni el idioma hebreo ni el griego poseían un sistema numérico independiente, las letras de su alfabeto tenían valor numérico, de ahí que el número simbólico de la bestia fue representado por el valor numérico de las letras que forman su nombre. Puede que el monstruo haya sido el último de los muchos pseudomesías que surgen en la historia como manifestación del espíritu del anticristo. El diablo ha desarrollado una trinidad en su guerra contra la iglesia. ¿Sí? Es un tal cual imitador, y en oposición a ella pues se levanta la realidad de la verdadera Trinidad, que es el Padre que envió a su Hijo, al Cordero, para derramar su Santo Espíritu y para sellar a sus santos, representados por la mujer y sus descendencias, quienes moran en el cielo y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. La guerra espiritual y la tribulación continuarán hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo arremete la bestia? ¿Contra quiénes arremete la bestia? Sin duda alguna, contra los que permanecen en su identidad sólida de ser herederos de la patria celestial. Y esto está así como que, santo Dios, las situaciones finales son difíciles, son duras, sí, y se sentirán como que, pero ¿cómo es esto? Que la bestia, que el falso profeta, que todo esto venza a los santos. Bueno, el hecho de que se haya perdido la vida
en esto no es pérdida, al contrario, es ganancia. Triste cuando nos acomodamos al sistema de este mundo diabólico y estamos tranquilos. No sentimos que haya fricción, que nos estén haciendo, no, porque hemos adquirido un mimetismo tan bonito en el mundo y nos sentimos a la par. Miren cómo todo esto que nos va revelando la palabra de Dios, que son acontecimientos que verdaderamente se están asomando. Vamos a seguir adelantando. Libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas, que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Bueno, recordemos las promesas del Señor. ¿Cuántas cosas que se detallan en el Apocalipsis fueron previamente anunciadas por Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas como Ezequiel, como Daniel
Isaías, Zacarías, tantas cosas, ¿verdad? Y esto es un mensaje que se ha anunciado por siglos. Jesucristo mismo reveló grandes acontecimientos que sucederán en los últimos tiempos. Es decir, la palabra de Dios no es un libro de fábulas. No, es que se inspiraron y eso es para asustar a la gente y para tener a la gente subyugada, porque hay muchas personas y muchos grupos de personas que asumen de que la Biblia es un libro más, quizás con un efecto manipulador para volver a la gente tonta, para sacarle el mayor provecho, para tenerlos, pero que en realidad no existe el infierno, no existe el cielo, que al que se murió, al que muere, hasta allí llega. Ya, no se sabe nada más. Sin embargo, por la esperanza en Dios y por tantos testimonios del Señor a sus siervos, sabemos que todas las palabras del Señor tienen fiel cumplimiento. Como lo dijo Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su palabra es fiel, tiene un cumplimiento exacto. Y esto es impresionante, de manera que usted lee la palabra de Dios y se da cuenta de profecías que fueron detalladas con muchos siglos de anticipación y que se cumplieron tal cual. Esto no es un libro cualquiera, hermanos. Es la verdad revelada a la humanidad. Es impresionante, sin duda alguna, cuántas grandezas Dios nos muestra a través de cada uno de sus libros. Y esto es un completo. Nos detalla entonces en el capítulo 14 que después de esto, claro, volvemos y decimos, no sabemos, esto no está escrito cronológicamente. Bueno, después que vino la bestia o después que la bestia no está como tal. La visión que vio el apóstol Juan de la persecución se transforma abruptamente en una visión de la iglesia en gloria, porque allí vio al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él estaban acompañándolo 44,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Recordemos cómo nos hace mención el Apocalipsis sobre estos seleccionados o sobre este grupo de salvados. Y allí, precisamente en esa reunión donde estaba Cristo con sus escogidos, escuchó el apóstol la voz del cielo, así como forma de estruendo, que forman muchas aguas, y como ese sonido de un gran trueno. Y la voz que él oyó era como de arpistas que tocaban arpas. Qué manera de describir, ¿verdad? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Aquí retoman la escena los 4 querubines y de los ancianos, y nadie podía aprenderse ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos entre las gentes. El cántico nuevo es una canción de redención que solo los redimidos pueden comprender, y son vírgenes espirituales que han permanecido fieles al Señor, no habiéndose prostituido a través de las idolatrías. Son sin mancha, libres de culpa, porque están en Cristo y son por lo tanto un sacrificio aceptable. Nos dice que vio volar en medio del cielo a otro ángel que tenía nada más y nada menos que el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Y el Evangelio eterno es comparación con el antiguo pacto y se quiere que sea universalmente escuchado. Es buena nueva para aquellos que lo reciben, pero es juicio para quienes lo rechacen. ¿No les parece maravilloso que el Señor siempre ha pensado
en la redención del hombre a través de esta gloriosa noticia que representa el Evangelio. Y ellos entonces decían, según en el otro ángel que les seguía diciendo, ha caído la gran Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones de ese vino del furor de su fornicación. Según el Antiguo Testamento, Babilonia era un centro de idolatría, ocultismo, inmoralidad, y en el Nuevo Testamento es a veces una forma de designar nada más y nada menos que a Roma. Desde la perspectiva de Dios eterno, esta gran ciudad, la fornicación, la idolatría y la adoración del monstruo implican la inevitable consecuencia de beber la copa de la ira y del juicio. Y sí, sin duda alguna, hay una institución que es la madre de todas las rameras. Y bueno, ya ustedes saben cuál es, donde cuánta maldad y cuánta idolatría han extendido. Y nos dice entonces que vio allí que el tercer ángel lo siguió y diciendo pues que si alguno adora a la bestia y a su imagen, y si recibiese esa marca en su frente o en su mano, esa persona también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Recordemos que el cáliz es la copa. Y serán atormentados con fuego y azufre, así como el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, atormentados con fuego. No puede haber componenta alguna con el conflicto espiritual. Aquí tenemos que el hecho de ese juicio muestra la necesidad de esperar con paciencia, en fe y en obediencia. Cuando dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Vieron que hasta por lógica es mejor servirle a Dios porque la recompensa del Señor vale la pena? ¿Cuántas descripciones nos da de los padecimientos que tendrán los condenados? ¡Ay, Señor! Y por eso este versículo tan conmovedor, que es muy conocido, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense cómo estos dos remos están direccionándonos a la patria celestial. No dice la palabra de Dios, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios o la fe de Jesucristo. Si tienes fe, te salva. Si guardas los mandamientos, te salva. No. Aquí están estrechamente relacionadas la obediencia a Dios, y lo demostramos a través de nuestra sujeción a Él, haciendo su voluntad, observando y deleitándonos en sus mandamientos, y esa fe encendida en nuestro corazón, por la cual hemos derramado nuestra confianza y nuestra entrega total y absoluta a Dios, por medio de ese sacrificio perfecto que ofreció Jesucristo para expiarnos de toda culpa y presentarnos santos y aceptos ante la presencia del Padre. Entonces, si allí él escucha una voz, dice el apóstol Juan, al cual le invita a escribir, y le dice, escribe. Miren que esto nos conviene aprenderlo y nos conviene entenderlo. Por eso que el apóstol escucha esta palabra, escribe. La voz del cielo quizás sea la del Cordero proclamando la segunda de las 7 bienaventuranzas de aquí en adelante, es decir, desde el momento en que el Cordero triunfó y finalizó su obra, el Espíritu puede que sea la voz o quizás una respuesta anfifonal del Espíritu Santo, y el descansarán representa un dramático contraste con el versículo 11. Fíjense lo que sufrirán los que han adorado a la bestia, lo que se han dejado sellar la mano o la frente. ¿Qué sucederá?
Sin embargo, los que mueren en el Señor, de aquí en adelante, ¿qué pasará? Ellos descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. No así en el versículo 11, con aquellos que han permanecido en la total desobediencia y entrega al mal. ¿Qué les pasará a ellos? No tendrán reposo. No tendrán reposo. Sin embargo, el Señor nos ofrece descanso. ¡Qué contraste! ¿Cómo no escoger la vida antes que la muerte? Nos dice entonces a partir del versículo 14, la siega de la mies de la tierra. Y mira, y hay una nube blanca, y sobre esa nube estaba sentado nada más y nada menos que el Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza esa corona de oro y en su mano esa hoz aguda. Y del templo sale entonces otro ángel que clama a gran voz al que está sentado sobre la nube y le dice: mete su hoz y siega, porque ya la hora de cegar ha llegado y la mies de la tierra ya está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz y la tierra fue cegada. Juan contempla el cuadro del juicio final, primero de los creyentes y seguido inmediatamente por el de los no creyentes. Recordemos que cuando Jesucristo anunciaba el reino de Dios, decía: y el reino de los dioses es semejante a esto. Y cuando él explicaba, hubo una parte en que él explicó y dijo: mire, los ángeles de allí recogerán de los cuatro cabos a los salvados, y estos representan el trigo que será guardado en el alfolí, y la paja se lanzará al fuego donde la llama nunca se apaga. Fíjense que esto lo explicó Jesucristo en sus parábolas, y aquí tenemos como que el hecho cumplido, las promesas cumplidas, la sentencia se lleva a cabo. Mientras que la mies es cegada, porque ya el tiempo era necesario, también está la siega de las uvas de la ira. Y entonces otro ángel del templo que está en el cielo también sacó una hoz aguda, y salió del altar otro ángel, y él tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía esta hoz aguda y le dice: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque ya sus uvas están listas. Otro ángel de la orden de comenzar el juicio desde el templo, posiblemente porque Jesús dijo desconocer el momento en que tendría lugar este acontecimiento. Recordemos que Jesucristo así lo anunció en el sermón profético. Salió otro ángel sin respuesta a los lamentos de aquellos que estaban debajo del altar y fuera de la ciudad. Sugiere pues el castigo para aquellos que obligaron a Jesús a sufrir fuera de la puerta. Y el número asociado con la cantidad de sangre debe ser considerado en términos cualitativos, no cuantitativos, para subrayar la extrema crueldad de esta escena. Fíjense cómo el ángel arroja la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira del Señor. Y fue pisado este lagar. No nos dice quién lo pisó, pero dice que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y de este lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Comparemos la diferencia que tendrá el trigo que será cegado, porque ya es tiempo de cegar, y qué sucederá con las uvas. Todo esto, ¿verdad? Aquí está simbolizando el punto clave de los redimidos, qué condición o bajo cuál será su destino, y aquellos que serán condenados. Por lógica, nos vale la pena esforzarse para vivir enteramente conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué les parece lo que nos detalla? Esto es para que nosotros no tengamos temor, sino tengamos fe en permanecer fieles al que todo lo puede y todo lo ve. ¿Seguimos escuchando?
Libro de Apocalipsis, capítulo 15. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles, que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Sí, tenemos entonces en el capítulo 15, 8 versículos donde nos da los preludios de las copas del juicio, de la ira del Señor. Y es que de verdad siempre nos enfocamos en el amor de Dios, pero a veces pasamos por alto que el Señor es justo y que nos dará nuestro pago de acuerdo a nuestros hechos, hayan sido buenos o hayan sido malos. Y efectivamente el mundo conocerá el juicio del Señor y la evidencia clara de ese pequeño remanente, como los que se mantuvieron siempre blancos, limpios y especialmente llenos de la fe y la obediencia a Dios. Nos dice, sí, en el capítulo 14, nos hace mención de los 144,000, ¿sí? Así se menciona en el capítulo 14, 144,000 que estaban en pie sobre el monte de Sión y con él, sí, los 144,000, y efectivamente, así como nos revela nuestro hermano Elías Miranda, sí, tiene estos hombres que son sellados y no se prostituyeron, no se contaminaron, se mantuvieron pulcros, blancos, haciendo referencia a la doctrina, y efectivamente puros, no tocaron, se mantuvieron totalmente fieles a la verdad en Cristo. Y la acción hace referencia o es el símbolo de la iglesia. Así es. Gracias, hermano Elías, por su aporte. Gracias. Realmente recordemos que el libro de Apocalipsis usa muchísimos símbolos y hay tantas formas de interpretarla. Quizás nosotros estamos así como pasando, como caminando así por encimita. Hay algo que es importante que debemos recordar, y es que hay muchas cosas del Apocalipsis que poco se habla en la iglesia, y estamos confiados en que es el Espíritu Santo que nos dirige y que nos revela la verdad de Dios. Pero hay cosas que poco se hablan. De hecho, en los escritos del apóstol Buenaventura muy poco habla, por decir, del milenio. Hay temas que poco se tratan, y sabemos que la iglesia debe abordar esto con un poquito más de profundidad para saber qué postura tiene la iglesia en cuanto a la doctrina de los últimos tiempos, es decir, en cuanto a los acontecimientos del fin. Eso es lo que se le conoce como escatología en los términos teológicos. Pero nuestra iglesia en eso está así como que hay muchas cositas que no se hablan, y sería bueno, de verdad,
que se detallaran con mayor precisión para saber, bueno, y el milenio se va a vivir en la tierra, no se va a vivir en la tierra, y muchas cosas que de verdad no se expresan como tal. Hace más de un año el hermano Daniel comenzó a tocar estos temas de mucho interés, pero que se desconocen a profundidad. Entonces aquí estamos así como que pasando por un ladito, eh, pero volvemos y repetimos, el mensaje del Apocalipsis es de alentarnos, de motivarnos a permanecer fieles a Dios, a permanecer sin fluctuar, sabiendo que nuestra constancia, la fidelidad en Dios va a tener su galardón, no mirando lo que no se ve, no mirando lo que se ve, que es pasajero, la tierra, todo esto pasará, sino lo que no se ve, que es eterno. Y la iglesia, por medio de todos los tiempos, ha sido objeto de constantes persecuciones. Y no solamente decimos, bueno, en estas épocas más bien la iglesia tiene cierta comodidad porque más bien el ser cristiano te favorece en muchas cosas, sí, pero hay otras persecuciones muy sutiles que emprende el enemigo de nuestras almas y hay una cosita que estás como minando el corazón del creyente y es poner en duda, bueno, pero si la Biblia no hace referencia de esto, ¿será malo o no será malo? Y así hemos encontrado con debates de varias personas que dicen, bueno, pero la Biblia no hace referencia por decirles, del jugar lotería. Y la iglesia prohíbe jugar lotería, pero no se hace referencia. Y cosas así, miren, hay tantas cosas así que se van introduciendo para ir distorsionando la verdad de Dios en el corazón del pueblo. Y bueno, en este último capítulo que vamos a leer el día de hoy sobre las copas del juicio, nos hace referencia de que se hacen los preparativos para la consumación del juicio con la introducción de los 7 ángeles que serán los que derramarán las 7 copas, mientras que los sellos que nos anunciaban en el capítulo anterior, los sellos y las trompetas representan los juicios preliminares. Las 7 copas representan los juicios que están por ser consumados y que por lo tanto son ya los últimos. Y el cómo dice así, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y el cómo indica un símil, es decir, un comparativo, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y esto nos recuerda mucho a la liberación del pueblo de Israel a través del Mar Rojo con aguas teñidas por la columna del fuego, y se hace énfasis pues en la seguridad de los redimidos. Y ellos tenían este cántico de Moisés, siervo de Dios. Por supuesto, hacemos la asociación de este mar con la experiencia vivida por el gran patriarca Moisés, que dijo y canta Moisés, el siervo de Dios, canta el cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos. Así es, Él es el Rey de los santos. Moisés cantó un cántico de redención después de cruzar el Mar Rojo, después de haber vencido las huestes del mal, todo lo que representaba a Egipto y todo su ejército perseguía al pueblo de Dios. Y aquí podemos hacer como la combinación, la asociación. Ya después de haber salido de Egipto, atravesar ese mar que les tocaba entonces la herencia de la tierra prometida y que ahora es el cántico del Cordero y es una celebración del juicio, de esa soberanía y de ese poder del Todopoderoso. Y después de esto, estaba relacionándose con la visión de este mar y de todos los que estaban allí en pie sobre el mar, vio cosas que
observó en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio es realmente el tabernáculo de la reunión y es la misma palabra que se describe en el antiguo tabernáculo en el texto de Éxodo capítulo 40, y de esta contrapartida celestial del tabernáculo terrenal salen los 7 ángeles para ejecutar el juicio, y los ángeles están vestidos como sacerdotes. Dice de allí, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto. Y una vez las personas se confunden y dicen, te van a caer las 7 plagas de Egipto. No, eran 10 plagas en Egipto. Las 7 plagas son las 7 plagas del final de los tiempos. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. ¿Y qué está en estas copas de oro? La ira de Dios, el que vive por los siglos de los siglos. Y ese templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y esto nos hace recordar a lo que sucedió cuando se inaugura el tabernáculo y los sacerdotes no pudieron entrar en el tabernáculo porque el Señor, su presencia, hinchó totalmente este lugar, así como la experiencia que tuvo el profeta Isaías cuando el templo también se llenó de este humo, pues la gloria de Dios descendió, nadie podía entrar y el lugar de la misericordia es ahora inaccesible. Podemos decir algo así, hermanos, que esto que nos revela la palabra de Dios en este tiempo, ya justo para ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios, nos revela que ya el tabernáculo, ya el lugar que ocupa, ya todo estaba lleno. Y sí se puede hacer referencia de que ya el tiempo de arrepentirse y de alcanzar misericordia ya había llegado a su límite y ahora solamente restaba el castigo a los que, tuviendo la oportunidad de alcanzar gracia, rechazaron, y el galardón a aquellos que perseveraron en la gracia salvadora de Dios. Entonces, ya una vez los ángeles salen a derramar las copas de ira del Señor, sencillamente el lugar de la misericordia ahora es inaccesible. No se escucharán más peticiones o intercesiones hasta que termine el juicio final, hasta que sea cumplido todo lo que el Señor, por boca de sus profetas y de su Hijo amado, había prometido. Entonces, aún como dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de perdón. Aprovechemos mientras hay oportunidad para acercarnos a Dios, para hallar oportuno socorro en medio de estos tiempos turbulentos que se están acercando. Volvemos y recordamos, ya no es un año más, el 2020, no es un año más, es un año menos que nos queda. Y el enemigo sabe todo esto y por eso está haciendo e invirtiendo sus mejores esfuerzos, sus mejores estrategias para atrapar en la red de la desobediencia y de la rebeldía y de la resistencia a Dios, para que sean más los que se queden con ellos condenados que los que tengan la oportunidad de cantar el himno de los salvados. Dios nos conceda la firmeza, la oportunidad, la templanza de vivir enteramente para Él, llevando siempre en nuestro corazón que el Señor es justo perdonador. Y si nosotros permanecemos asidos de Él, no confundiendo esta cosa con la otra, hermanos, la palabra de Dios debe ser nuestra brújula. Y cuando nosotros nos regimos por la brújula, pues sabemos que nos dirigimos a la Canaán prometida,
a la patria celestial. Todo esto pasará sin duda alguna. Si usted dice, pero ¿cómo hago, hermano? Si ya usted es santo de Dios, ungido de Dios, lea su mensaje. Y allí están las instrucciones del Eterno. Léalo. Vístase de esa vestidura que el Señor le tejió a su medida. Úselo todos los días hasta el final de su vida. Bueno, vamos entonces a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos y ayúdanos cada día a caminar conforme a tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado de la lectura de tu palabra. Hay tanto que aprender, Señor. Ayúdanos, prepara nuestras mentes, danos la capacidad de abrazar tu voluntad, Señor. Revélanos cada día tu verdad. Cuánta grandeza hay en tu palabra, Señor. Si estamos claros y asidos en ti, el enemigo jamás podrá confundirnos ni apartarnos de este glorioso camino. Te damos gracias por cada oyente que ha estado con nosotros, Señor. Bendícele, guárdale, está delante de ti la niñez, los jóvenes, los adultos, los ancianitos, Señor. Compadécete de los que han servido con integridad de corazón y los que han entregado su vida, Señor, en los últimos días de su vida. Sigue manifestándote en ellos. Te presentamos, oh Dios, los matrimonios están delante de ti, así como los padres. Guíanos en la educación de nuestros hijos, los hijos que sean hijos dóciles. Te presentamos, Señor, de manera especial los enfermos. Seguimos clamando por cada uno de ellos, Señor. Tú te compadeces del que sufre, del afligido, Señor, del que está pasando por difíciles situaciones, Padre bueno, y te agradas cuando oramos unos por otros. Es de tu agrado, Señor. Seguimos clamando por la salud de nuestros hermanos, Señor, jóvenes, niños, adultos. Oh, Padre bueno, pon tu mano de amor. Están delante de ti, Señor. Te presentamos la salud del apóstol Cecilio. Ten compasión de tu siervo, los que padecen cáncer, Señor. Te presentamos a Lauri, a Nathan, a Natanael, a Lisa Córdoba, Señor. La salud y la pronta recuperación de Gustavo, Señor, está en tus manos, así como Kenia, Padre. El cuadro de su enfermedad no es muy esperanzador, pero tú tienes la última palabra, Señor. Pon tu mano de amor. Le presentamos nuestros jovencitos, José Elías, Alan, Sappi, Señor. La salud de nuestra querida hermana Evelyn está en tus manos. Así, Señor, como la salud de nuestras hermanitas Ernestina, María Luisa, Señor, nuestra hermana Raquel, Señor, nuestra hermana Lucita está en tus manos. Ten misericordia del Señor Anel Rodríguez, Padre. Ten compasión, haz una obra especial como solo tú lo puedes hacer. Guía a tus hijos, Señor. Ten misericordia. Cuán maravilloso es saber que tú sigues haciendo obras poderosas de salud en la vida de los que requieren de ti, Señor. Pues si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Quédate con nosotros, Señor. No nos abandones. Seguimos clamando a favor de la paz en el mundo, Señor, pues es tu orden que clamemos por la paz en Israel. Ten misericordia, Padre bueno, ten piedad, Señor. Te presentamos también la conferencia, que sea de mucha bendición. Guíanos, quédate con nosotros, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.